En el marco de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el secretario general Albert Randín reiteró este martes su llamado para que las elecciones en Honduras sean libres de cualquier injerencia política de instituciones estatales, respetando la independencia de las entidades electorales. Instamos a todos los líderes candidatos presidenciales, al sector privado, sociedad civil y a los ciudadanos a que estos aporten de forma positiva en los próximos días hasta el 30 de noviembre para asegurar un proceso electoral seguro, pacífico. Randín indicó que apoya elecciones transparentes y justas en Honduras para fortalecer las instituciones democráticas. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 25 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. La sesión sobre Honduras y el panorama electoral realizada este martes por el Consejo Permanente de la OEA en Washington fue directa en cuanto a un reclamo por elecciones libres, sin injerencia política y de respaldo a la institucionalidad electoral y las misiones de observación electoral, en donde no pasó desapercibido la ausencia de los presidentes de los entes rectores del CNE y el TJE, así como claros mensajes a las Fuerzas Armadas sobre su rol constitucional, sin querer ir más allá de lo que no les corresponde. Ni las exclusiones de las consejeras López y Hall, ni las de los magistrados Flores y Barahona pasaron desapercibidas en la OEA, al cuestionar el embajador argentino no solo la afinidad de la delegación hondureña con el Partido Libre, sino el historial de uno de ellos, Marlon Ochoa. Hubiera sido más apropiado, a los fines de contar con más elementos de juicio de la situación, haber convocado para representar a la institucionalidad electoral independiente en Honduras al presidente del Tribunal de Justicia Electoral o a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que a una persona que resulta tristemente famoso por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembro de esta organización. Imagínense ustedes por un minuto que alguien que participa de un acto vandálico a una de nuestras embajadas lo recibamos en nuestra Casa de la Democracia de las Américas a hablarnos de manera independiente de elecciones transparentes y limpias en su país. La solicitud de la sesión extraordinaria buscaba una acción de diplomacia preventiva para evitar que se cometan los errores de Venezuela, amplió el representante de Argentina, uno de varios países que señaló su incomodidad ante la ausencia del resto de autoridades del CNE y del TJE, mientras Christopher Landau, subsecretario del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, respaldó las denuncias de interferencia contra estos órganos electorales. Advirtió a las Fuerzas Armadas que su mandato no incluye contar votos y llamó a los hondureños, en un claro y fluido español, a no tener miedo de salir a votar. Al pueblo de Honduras les dejo con este mensaje. Les escuchamos y estamos con ustedes. Salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de su país y del hemisferio. Previamente se abrió un espacio para que intervinieran el consejero Marlon Ochoa y el magistrado Mario Morazán. Ochoa sostuvo la narrativa de la conspiración basada en los supuestos audios de Cosette López, mientras Morazán denunció los abusos de poder en el TJE atribuidos a Flores y Barahona. En Honduras habrá elecciones generales el 30 de noviembre. A pesar de la conspiración que se ha intentado montar contra el proceso electoral, una parte sustantiva del material electoral ya está en los territorios, listo para ser utilizado el día de la votación. Las posturas de ambos funcionarios fueron respaldadas por el embajador hondureño ante la OEA, Roberto Quesada, y por el vicecanciller Gerardo Torres, quienes afirmaron sentirse sorprendidos por la convocatoria y negaron que hubiese intención alguna de manipular la voluntad popular. No se ha cometido delito, no se ha violado ninguna ley, y yo creo que a ninguno de los Estados miembros que estamos aquí les gustaría que les hicieran esto.
Aún así, el gobierno quedó atento a las recomendaciones y la mayoría fueron contundentes: exigir elecciones libres, transparentes y sin interferencias. Honduras no está sola, subrayó la embajadora de Panamá. Las elecciones libres no pertenecen a ningún gobierno ni a ninguna fuerza política en particular. Pertenecen a la ciudadanía, que es la verdadera y única depositaria de la soberanía nacional. En la recta final hacia el 30 de noviembre, el mensaje fue claro: la región observa y no habrá margen para desvíos. Honduras encara ahora la prueba definitiva de su compromiso democrático. La directora regional del Instituto Nacional Demócrata, Débora Ulmer, expuso este martes durante la sesión extraordinaria de la OEA que en Honduras existe una alta instrumentalización de la política, por lo que exigió garantizar unas elecciones Los sectores políticos han contribuido a un ambiente donde los resultados electorales están en riesgo de ser impugnadas antes que se cuenten los votos. Lo único que se puede hacer para que se cuenten los resultados dentro de las instituciones y que se resuelvan los conflictos en las jurisdicciones adecuadas, protegiendo la independencia institucional, ahora es esencial para poder mantener el proceso dentro del marco jurídico en el que le corresponde. Ulmer señaló que el acompañamiento de la comunidad internacional antes, durante y después del proceso electoral es esencial para mantener el respeto a la voluntad del pueblo hondureño, al tiempo que recomendó evitar la violencia, intimidación o persecución. El abordaje de la situación político-electoral en Honduras en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos fue para los analistas una forma de diplomacia preventiva, en donde todos los países asistentes, desde sus miradas, coincidieron en su preocupación porque en Honduras existan elecciones libres, creíbles y sin injerencias. La socióloga Julieta Castellano valora la sesión extraordinaria de la OEA como un espejo que expuso la fragilidad del proceso electoral hondureño, pero también como un espacio donde diferentes miradas y tonalidades de la comunidad internacional coincidieron en la urgencia de garantizar elecciones libres, creíbles y sin injerencias. Evidenció la vulnerabilidad del proceso electoral, la crisis en la que se encuentra el proceso y la necesidad de que se construyan garantías de elecciones libres. Para el analista económico José Luis Moncada, la OEA activó la diplomacia preventiva al emitir una alerta temprana sobre la fragilidad del proceso electoral de Honduras, dejando claro que la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, ejercerá un escrutinio riguroso. Es un mensaje de una diplomacia preventiva de la Organización de Estados Americanos que busca perseguir que realmente se realicen en un proceso democrático el domingo transparente. La presencia de Christopher Landau, su secretario de Estado de Estados Unidos en la sesión de la OEA, es, según el analista Olvan Valladares, una señal contundente que Washington tiene bajo la lupa el proceso electoral hondureño y no pasará por alto ninguna interferencia o irregularidad en la recta final hacia el 30 de noviembre. Y él no es el representante en la OEA. Eso es un signo importantísimo de la seriedad que el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump le está dando a esta situación en Honduras. Quien no recoja ese mensaje está perdido. El ex canciller Enrique Reina valora que la mayoría de los estados destacaran el respeto a los principios democráticos. Señala que la sesión transcurrió como debía, con llamados a respetar la institucionalidad, cumplir la ley y garantizar que todas las fuerzas políticas puedan participar en un proceso electoral en igualdad de condiciones. Como le digo, los países son respetuosos. Todo el mundo obviamente acoge principios, que haya elecciones democráticas, que haya elecciones justas, transparentes, pacíficas, un llamado a que se respete la institucionalidad, que se respeten las leyes, un llamado que general a todas las fuerzas políticas. Yo creo que al final es lo que quiere el pueblo hondureño. En un país al borde de unas elecciones decisivas, la mirada internacional no solo acompaña, sino también advierte. Fue una sesión marcada por divisiones regionales. Estados Unidos y otros países exigió transparencia,
El oficialismo denunció una conspiración opositora, mientras el secretario general espera unos comicios sin interferencia estatal. Mario Landa, Telenoticias. La diputada Maribel Espinosa celebró la sesión del Consejo Permanente de la OEA, afirmando que el gobierno quedó expuesto ante la comunidad internacional por sus acciones y omisiones en el proceso electoral. Según dijo, Honduras ahora asume compromisos para garantizar elecciones sin interferencias del Ejecutivo ni de la Junta Directiva del Congreso, evitar la violencia de colectivos y asegurar que las Fuerzas Armadas y la policía se sometan a las directrices del CNE. Subrayó que el CNE y el TJE deben operar sin presiones del Ministerio Público y que la proclamación de resultados corresponde únicamente a la autoridad electoral. Advirtió que cualquier ruptura del proceso o del orden constitucional activaría la Carta Democrática Interamericana. Espinosa calificó la sesión de la OEA como un respaldo clave para Honduras y agradeció la vigilancia internacional de cara a los comicios del 30 de noviembre. La exfiscal de Derechos Humanos y exdiplomática hondureña Sandra Ponce estuvo hoy en el edificio de la Organización de Estados Americanos en Washington y tiene una mirada estudiosa de lo que ahí se debatió. Buenas noches, abogada Sandra Ponce. Buenas noches, Renato, y buenas noches a su audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad para contribuir un poco a la evaluación de qué pasó en esta reunión y qué no pasó. Pienso que estoy de acuerdo con la mayoría de las evaluaciones que han presentado de diferentes analistas, tanto de la exrectora Castellanos, de la abogada Maribel Espinosa y también del licenciado José Luis Moncada, también así como don Olman. Quizás podría contribuir puntualizando algunas cosas. El periodista hablaba de divisiones regionales y yo creo que en realidad más bien hubo una voz unánime por parte de todos los Estados miembros de reiterar, ¿verdad?, que están comprometidos con Honduras para que hayan unas elecciones limpias y transparentes. Destacar tal vez la intervención de Guatemala, que reafirmó que la soberanía y las elecciones no son de un gobierno, son de un pueblo, y creo que a la luz de este concepto es que debemos de leer las intervenciones que la mayoría de los países hicieron. La preocupación de los miembros del Consejo Permanente derivan de este comunicado de la misión de observación electoral del 4 de noviembre, donde se llamó la atención sobre estas acciones del Ministerio Público que podrían estar interfiriendo en la independencia de las autoridades electorales, y también una preocupación en menor o mayor grado por el rol de las Fuerzas Armadas. Todos los países que tomaron la palabra, tanto Estados miembros como Estados observadores, se refirieron a este comunicado. Todos reafirmaron el rol importante, la independencia de la misión de observación electoral. Algunos países hablaron de cuál es el rol, ese rol técnico de acuerdo a la Carta Democrática que tienen las misiones de observación electoral. Pero creo que, como muchos de sus analistas han dicho, hubo unanimidad en que se debe de seguir lo que está pasando en Honduras, que la independencia de las autoridades electorales debe de respetarse, que debe de haber elecciones sin que haya ninguna interferencia hacia el trabajo de las autoridades electorales. Fue muy importante, digamos, también el informe que rindió el secretario general, creo que es algo que no se ha mencionado, de las acciones que ha venido haciendo, porque además de la comunicación de la misión de observación electoral, hubo un comunicado del secretario general al respecto de las elecciones en Honduras. Entonces ha habido una secuencia de voces sobre la preocupación que ha concitado toda esa disfuncionalidad que se observa en las autoridades electorales. También tomó la palabra la representante de la Unión Europea, donde hizo eco del comunicado de la alta representante de la Unión Europea, de la importancia de la misión electoral que ya está en Honduras de la Unión Europea. Quiero subrayar también esta observación que hizo la abogada Maribel Espinosa, en donde el subsecretario de Estado se refirió a la situación que hay en el Congreso
Hemos dicho en otras ocasiones que es sumamente preocupante. El subsecretario también se ha referido a esta situación de la designación ilegal de una comisión permanente. El Congreso Nacional son los diputados, lo dice la Constitución claramente. Los diputados, el Congreso lo constituyen los diputados, la mayoría que se puede reunir cuando así lo consideren pertinente con un autoconvocatorio. Esto ha ocurrido, entonces es importante reafirmar la legitimidad del Congreso Nacional y la improcedencia de la designación de esta comisión permanente, porque las sesiones fueron prorrogadas en la sesión extraordinaria del día 28 de octubre. Sandra, por cuestiones de tiempo, ya después de lo que ha ocurrido hoy, de esa diplomacia preventiva, como la llamó José Luis Moncada, de esos escenarios planteados ahí por los países de la Organización de Estados Americanos, las sugerencias para el Estado de Honduras y más que alguna advertencia, ¿qué pasa si hacemos todo lo contrario a lo que hoy el Consejo Permanente en esta sesión extraordinaria estableció como la agenda de estos países para con las elecciones generales de Honduras el domingo 30 de noviembre? Bueno, se puede activar la Carta Democrática como ocurrió en 2009, Renato, y declarar que hay una alteración o una ruptura del orden constitucional. Creo que se debe observar con atención lo que dijo el subsecretario de Estado al respecto de que corresponderá al Congreso hacer la declaratoria de las elecciones en caso de que el Consejo Nacional Electoral no lo pueda hacer. Si al Congreso se le impide cumplir con esta función, como se ha pretendido impedirle que impruebe el estado de excepción, entonces se podría afirmar que hay una alteración del orden constitucional. Y como lo acaba bien de observar la abogada Maribel Espinosa, sería procedente activar la Carta Democrática. En otras palabras, si ese fuese el escenario, esperamos que no sea el escenario, la OEA, Occidente, los países amigos de Honduras, no van a permitir que un Congreso de 9 diputados se imponga al autoconvocado de más de 70 diputados. He ahí, ¿por qué es importante esta autoconvocatoria de los diputados? Sí, la Constitución lo prevé, Renato. Que aunque aquí no tenga valor para el resto de instituciones y los otros poderes, la comunidad internacional anotó todo eso. Y si el asunto de las elecciones o la declaratoria se dirimiera no en el órgano electoral como nosotros quisiésemos que ocurriera, el mundo va a decir, pero entre 9 diputados que pueden decir, este ganó, y 71 diputados que están enmarcados en ley que dicen que no fue así, ¿para dónde agarraría la comunidad internacional? Bueno, yo creo que pasaría, es claro lo que ocurriría. Corresponde al Congreso Nacional hacer la declaratoria, la Constitución es clara, y si se impide al Congreso cumplir con este mandato constitucional, se configuraría una alteración del orden constitucional que daría lugar a que se aplique la Carta Democrática en lo previsto en el artículo 20. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Gracias a usted, Renato. Buenas noches. La abogada Sandra Ponce, exfiscal de Derechos Humanos y exdiplomática, estuvo hoy en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con este oportuno resumen de lo que ella vio, de lo que ella escuchó e interpretó. En TN5 en línea, el caso de Honduras y sus elecciones, debatido este martes en el Consejo Permanente de la OEA, es la tendencia en las redes sociales. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Black Friday, las ofertas más esperadas del año. Última semana con más ofertas. Compra hoy y paga hasta 2026. La sesión extraordinaria en la OEA para discutir el panorama de las elecciones generales que se realizarán en Honduras encendió las redes sociales. La usuario Sofía Mejía comentó: qué pena para este pobre país cómo nos expone la clase política a nivel internacional. Nada de esto fuera necesario si se respetara la institucionalidad. Por su parte, el doctor Hugo Fiallo, que se hace conocer como el doctor Hugo Strange, dijo: no es por nada, pero en la OEA nos están dando hasta por debajo de la lengua una vergüenza internacional.
Este otro internauta destacó el hecho donde el embajador de Argentina ante la OEA no se explica cómo Marlon Ochoa pudo haber sido invitado a disertar cuando fue quien se tomó una fotografía frente a la entrada de la embajada de Estados Unidos en llamas. El candidato a diputado liberal Rachid Mejía aseguró que en ridículo están quedando ante la OEA los esbirros y marionetas de Mel. Y esta otra candidata a diputada liberal afirmó que espera que hayan llevado Vitaflenaco y Cofal después de esa arrastrada que les dieron en la OEA. Pero el director de aduanas, Fausto Calix, salió a la defensa y dijo: se fuma la última esperanza del bipartidismo para boicotear el proceso electoral desde Estados Unidos. Las elecciones del domingo las decidirá el pueblo hondureño. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Los primeros 2 meses de la cosecha cafetalera 2025-2026 dejan resultados positivos con un incremento de casi 70% en el precio del quintal de café, pasando de $211 a $357 y un crecimiento de más de 200% en el ingreso por exportaciones según las cifras oficiales. Ya hemos alcanzado resultados muy significativos y positivos haciendo un análisis comparativo. Tenemos más del 70% tanto en volumen como en precios y en generación de divisas, lo que se vaticina un futuro extraordinario para la caficultura hondureña en esta presente cosecha. El funcionario también indicó que está incrementando la producción y con el fin de impulsarla se han entregado insumos que incluyen fertilizantes, materiales para manejo de plagas y herramientas a miles de caficultores para impulsar la productividad, mejorar la sanidad del cultivo y reducir costos de producción. Según el presidente de la Chico, Gustavo Boquín, la industria de la construcción enfrenta uno de sus momentos más críticos del año. Empresas sin liquidez, obras detenidas y el riesgo inminente de no poder pagar salarios ni aguinaldos debido al retraso en los desembolsos del gobierno. El sector asegura que la situación ya provocó la pérdida de más de 80,000 empleos a nivel nacional. En este momento nos adeudan 2,000 millones de lempiras que ya están adentro de la tesorería, que ya están listos para pago, y en el camino, en toda la línea de gestión, tenemos otros 2,000 millones de lempiras en gestión de pago. Cerramos con déficit y cerramos también con problemas de pago con nuestros proveedores y con la banca, que eso va a generar que el próximo año sea más difícil generar nueva obra. Boquín advierte que varias empresas ya notificaron paro de labores y que en muchas obras la deuda supera los 60 días, lo que provocará más proyectos paralizados y trabajadores buscando empleo en países vecinos como El Salvador o México si el gobierno no responde de inmediato. El sistema bancario se ha convertido en uno de los principales contribuyentes del país en materia de impuestos y aportes fiscales, destacando que solo en impuestos sobre la renta se han pagado más de 6.600 millones de lempiras según la IVA. El sistema bancario hondureño se ha consolidado como uno de los principales contribuyentes del Estado hondureño. Su aporte en impuestos y contribuciones fiscales sumaron 8.152 millones de lempiras en el último año. Estos fondos provienen de impuestos sobre la renta, aporte de capital, contribuciones, tasa de seguridad y seguro de depósitos, entre otros. Según el informe trimestral de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, el sector financiero ha pagado 3.639 millones de lempiras solo en impuestos sobre la renta al mes de septiembre, registrando un crecimiento del 75% en la tributación directa en los últimos 4 años, derivado de sus operaciones financieras, utilidades y la actividad económica que generan. Los recursos son utilizados por las autoridades gubernamentales para financiar programas sociales, inversión pública y funcionamiento de las instituciones. El crecimiento del sector financiero también se traduce en dinamismo para la economía a través de su cartera de préstamos que impacta en sectores claves como vivienda, agricultura, industria y consumo. Concluimos nuestra entrega sobre los presidenciables con la nota del candidato del Partido Nacional, Nasri Fura.
El periodista José Miguel Barahona Álvarez elaboró este perfil de un personaje que aprendió a caminar en la vida como una obra en construcción, que disfruta de comer en las casas humildes con el comal humeante. Soy Nasri Tito Asfura. Lo que te prometo, te lo voy a cumplir. En Honduras hay personajes que la gente reconoce antes de escucharlos. Uno de ellos es Nasri Juan Asfurazabla, el hombre de los burros, camisa azul siempre arremangada y un paso que parece marcar el ritmo de su propia historia. No necesita anunciarse, cuando se acerca la frase que lo acompaña lo delata. Bendecido. Hola papito, usted ahí. No hay... Ese saludo, mezcla de cariño y cercanía, es más que un gesto. Es un puente directo hacia el tipo de político que Nasri ha intentado ser. Uno que prefiere la mano extendida a la tarima, el abrazo al protocolo y el mercado al salón de conferencias. Nació en Tegucigalpa un 8 de junio de 1958, hijo de inmigrantes palestinos que le inculcaron una ética de trabajo fuerte, casi artesanal. Creció entendiendo que la vida no se improvisa, se construye, como quien levanta una casa ladrillo por ladrillo. Estudió en el Instituto Católico San Francisco y antes de involucrarse en política, dedicó buena parte de su juventud al ámbito empresarial, donde aprendió algo que más tarde llamaría la ingeniería de la vida. No concluyó sus estudios superiores, pero la capacidad de resolver, de ordenar el caos, de hacer que las cosas funcionen aunque parezca imposible, le quedó marcada. Para su familia él nunca fue Nasri. Un intento infantil de llamarlo Nasrito, convertido por sus hermanos en Tito, lo bautizó para siempre. Con el tiempo sumaría otro apodo, Nach, íntimo, no muy conocido, reservado para el círculo que lo vio crecer a nivel colegial. Su cocina favorita no está en restaurantes, sino en las casas humildes y los comales calientes. Le encanta batir frijoles hasta darles la textura perfecta, comer el desayuno típico con la tortilla en mano y el plátano frito espolvoreado con azúcar y mucha mantequilla. Y si algo lo delata en cualquier recorrido es su gusto por lo simple, detenerse en un puesto de la calle para comer sandía recién partida, jugosa y fría, como si ese pequeño gesto fuera un recordatorio de la Honduras que quiere cuidar. Además tiene hábitos que resultan peculiares. Siempre anda con camisa azul y sus burros, como si solo eso tuviera, aunque la realidad es otra. En su casa un closet entero está dedicado a docenas de camisas idénticas y pares de botas que le permitirían no repetir vestimenta por semanas. A esa sencillez se suma una particularidad muy suya, una memoria prodigiosa para recordar números telefónicos, casi como si cada uno fuera parte de un mapa mental del país. Y a diferencia de la mayoría, no depende de teléfonos modernos para guardarlos. Usa aparatos viejos confiables, casi reliquias. 3 Motorola V3, de esos que ya pocos conservan, que puede cargar en una sola mano sin problemas. Para él, lo simple siempre funciona mejor. El apodo que lo catapultó a la conversación nacional no nació en una oficina de mercadeo. Surgió casi por accidente, como una frase espontánea que comenzó a repetirse en cada visita, cada saludo, cada llamada. Al principio dudó en adoptarla, pero su equipo le pidió dejarla una semana para medir la reacción. No hizo falta más tiempo, la gente la abrazó y él también. Papi a la orden dejó de ser un apodo y se convirtió en una identidad. Su salto a la función pública llegó en 2006 como regidor del Distrito Central. Ese fue su primer escenario, pequeño pero decisivo, donde comenzó a tomarle gusto a trabajar de cerca con la gente. Después fue diputado y más tarde dirigió el Fondo Hondureño de Inversión Social, una etapa que lo acercó a las comunidades y a los proyectos que cambian el día a día sin hacer ruido. En esos recorridos rurales, entre caminos de tierra y saludos espontáneos, Asfura fue moldeando una idea que nunca abandonaría. La política útil es la que se siente, no la que se anuncia. El gran salto vino en 2014 cuando asumió la alcaldía del Distrito Central, una responsabilidad que ejerció durante 2 periodos consecutivos. Ahí puso en práctica esa ingeniería de la vida,
con la que dice entender el mundo, repavimentaciones, pasos a desnivel, mejoras urbanas y obras que buscaban ordenar la ciudad a través del trabajo constante. No fue una gestión libre de críticas, pero su estilo imperturbable siguió la misma línea: trabajar más, hablar menos. En 2021 participó como candidato presidencial, respaldado por el movimiento Unidad y Esperanza. Ganó las internas de su partido, pero no logró obtener la presidencia en las generales. Aún así decidió volver a intentarlo. Convencido tal vez de que su estilo, menos verbo y más calle, todavía tiene un espacio en un país cansado de discursos y desencantado de promesas. Es pragmático, directo, el tipo de persona que revisa una obra como quien revisa un motor, tocando, preguntando, viendo qué falta. Detrás del personaje público está el hombre privado, casado con Lisette del Cid y padre de 3 hijas. Quienes lo conocen lo describen como disciplinado, madrugador, obstinado y profundamente creyente. Cuando habla del país, lo hace desde una visión profundamente humana. Una Honduras donde todos puedan comer los 3 tiempos, donde los niños crezcan con educación de calidad y las familias accedan a un sistema de salud que funcione. Una Honduras donde el campo produzca, donde el trabajo honesto rinda y donde nadie tenga que irse porque aquí faltan oportunidades. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Honduras, no te voy a fallar. Firme por Honduras. ¿Estás preparada para ejercer el sufragio? Claro, Renato. ¿Aquí en Tegucigalpa? Aquí en Tegucigalpa, siempre en el Hato de en Medio. En el Hato de en Medio. Ahí tienes tu centro electoral. Mi centro electoral. Ahí me voy con mi familia temprano porque después tenemos que venir aquí a hacer la transmisión. ¿A qué hora? ¿A qué hora piensas votar el domingo? A las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Temprano, es que vamos toda mi familia, mi mamá. Bueno, mi mamá está motivada. ¿De veras? Sí, porque mi mamá votaba en Potreríos y ahora le hicimos el cambio y ahora viene a... ¿Cuántos votos hay ahí en tu casa? Ahí vamos 8 votos. 8. Sí. Por varias opciones, me imagino, sí, ¿verdad? Como sucede en democracia. Sí, así es. Ahí quedémonos, ahí quedémonos. Así es. Porque el voto es muy personal. Es muy personal. Ahora, Renato. pero yo les voy a sugerir algo. Esta nota que nos ha preparado Ulises Aguirre es oportuna para que usted sepa cómo votar y no le vayan a anular el voto. Correcto. No le vayan a anular el voto para cualquiera de los candidatos presidenciales o marcas para los diputados y también para las corporaciones municipales. Atentos a esta noticia. Si bien es cierto, ya hemos ejercido el sufragio desde el retorno a la democracia varias veces, creo que esta es la 12ª o la 13ª, no recuerdo muy bien en este momento, no estamos exentos de un error y al final el voto no cuenta o la marca se convierte en nula. Atentos a esta noticia que viene con Ulises Aguirre. Según la ley electoral, la apertura de las urnas el próximo domingo inicia a las 7 de la mañana en toda la geografía nacional. A partir de esa hora, los electores pueden acercarse a las urnas sin que nadie impida su derecho a ejercer el sufragio. Bueno, en primer lugar, que su derecho de votar es irrestricto y nadie se lo puede impedir. Ese es un derecho constitucional. Cualquiera que trate de obstruir el proceso o de intimidar personas está cometiendo un delito, que es nada menos que traición a la patria. Si llegó sin problemas a la Junta Receptora de Votos, el elector debe cumplir con estas prohibiciones mínimas pero puntuales de la ley electoral. No puede llegar con ningún color alusivo a un partido político, ningún distintivo, gorra, camiseta, pulsera, no puede llevarlo. No puede tampoco ir ingerido de alcohol ni portar armas de fuego. Expertos electorales recomiendan a los votantes antes de salir de la casa buscar en la página del CNE dónde les toca votar, ensayar el voto para presidente y alcalde y llevar la lista de las marcas que hará en la papeleta de diputados. Bueno, primero, antes de llegar al centro de votación, usted consulte a través de la página del CNE, en el censo, en qué junta receptora de votos, en qué fila, en qué centro de votación le corresponde votar. En caso de llegar al centro de votación y no tener información de la urna, el censo electoral y la fila donde le toca ejercer el sufragio, se recomienda buscar un custodio electoral o preguntar directamente
a los miembros de mesa. Si una persona tiene dudas o en ese momento se le dificulta poder acceder por medio del censo electoral en su teléfono, pues pueden acudir a las personas que están en las mesas también. Ellos están autorizados pues para decirles cuándo y cómo, en dónde deben ejercer el voto. La recomendación final es alistarse con tiempo para salir a ejercer el sufragio, informarse de las prohibiciones, pero sobre todo del derecho universal y constitucional que tienen para elegir libre de presiones, amenazas o temores. Atentos porque hoy es martes. Hoy es martes. Todavía la Sala Constitucional, todavía hay 2 magistrados que no asumen una posición demócrata y legal como lo está pidiendo el mundo con el estado de excepción que nos han impuesto para el domingo 30 de noviembre. Hay 2 magistrados, Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo, que están traicionando al pueblo de Honduras cuando la comunidad internacional desde Estados Unidos, desde Europa, las fuerzas civiles están pidiendo ir al proceso electoral el domingo sin restricción de nuestras libertades garantizadas en la Constitución. Pero hay 2 magistrados que todavía no se pronuncian. Ya hay 3 que han dicho sí, que haya suspensión temporal para esa fecha de las elecciones generales, que haya suspensión temporal de las libertades que han sido restringidas desde hace 3 años. Pero hay 2 que todavía no se pronuncian. Hay 2 que todavía no se pronuncian para saber si esto va al Pleno y lo decide el Pleno de Magistrados. Atentos a esta noticia. Antes de desarrollar esta noticia, para ahorrar dinero de manera diaria es crucial controlar sus gastos. Y en Educación Financiera le ofrecemos algunos consejos que le ayudarán al respecto. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hábitos diarios. Reduzca la exposición a tentaciones, minimice la publicidad en compras en redes sociales o en su navegador para evitar caer en compras innecesarias. Aproveche otras fuentes de felicidad. Busque satisfacción en actividades gratuitas como pasar tiempo con amigos y familias o dar paseos en lugar de gastar dinero en cosas que no necesita. Espere las rebajas. Si no es algo urgente, espere a que haya descuentos o promociones antes de comprar, ya que muchas veces puede encontrar los productos a menor precio. Cuando el periodista Vicente Turcios nos actualiza si los hondureños iremos a ejercer el sufragio el próximo domingo con estado de excepción o sin estado de excepción. ¿Cómo iremos a ejercer el sufragio el domingo? ¿Con libertades restringidas por el estado de excepción? ¿O este estado será suspendido temporalmente? No lo sabemos a esta altura. Hoy es martes. Hoy es martes porque ya están entrampados los magistrados de la Sala Constitucional. A 5 días de las elecciones, Honduras sigue sin escuchar a la comunidad internacional que exige suspender el estado de excepción y permitir que los ciudadanos llamados a elegir a sus autoridades vayan a las urnas sin temor, mientras la Sala Constitucional sigue sin completar las firmas en el expediente en el que 3 magistrados emitieron un proyecto de admisión con suspensión del acto reclamado. Esto dijo sobre el tema la presidenta del Poder Judicial. Yo no me voy a pronunciar sobre un caso que de repente pueda llegar a mi conocimiento. Como ustedes sabrán, eso está todavía en debate y eso no me puedo pronunciar. Este martes trascendió que el magistrado Wagner Vallecillo emitiría su voto y sumaría la 4ª firma, pero eso tampoco destraba el proceso. Sin el voto de la magistrada Sonia Dubón a favor o en contra, el expediente no podrá subir al pleno de 15 magistrados.
magistrados, quienes resolverán en definitiva la suspensión o no del estado de excepción. La ley sobre justicia constitucional permite que los magistrados emitan autos de forma urgente cuando el país se enfrenta a circunstancias excepcionales o cuando la comunidad internacional pide respuesta inmediata. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia aún puede corregir el rumbo antes de la medianoche del próximo sábado 29. La ley ya dio el camino y el país ya dio la señal. No es momento de demora, sino de responsabilidad, porque cuando la Constitución llama a la justicia, no puede quedarse en silencio. Las maletas electorales han llegado a 14 de los 18 departamentos del país a medida que se acerca el día de las elecciones generales el próximo domingo, mientras se informa que más de 26,000 efectivos militares se han sumado al resguardo y vigilancia del material electoral. El reloj corre y los días se acortan para las elecciones generales del 30 de noviembre. Y el Consejo Nacional Electoral avanza con el cronograma de despacho del material electoral. De manera bastante constante, visto cómo pues las rutas se han ido respetando y el cronograma de despacho también se ha ido respetando. Este día se ha despachado de manera exitosa y hemos también tenido el reporte del arribo del material electoral correspondiente a los departamentos de Olancho, Valle y Choluteca. En total son 14 los departamentos a los cuales el CNE ha enviado las maletas electorales. Atlántida, Ocotepeque, Colón, Lloro, Copán, Lempira, Intibucá, Cortés, Gracias a Dios y las de la Bahía, Santa Bárbara, y este martes se despachó Olancho, Choluteca y Valle. Asimismo, el órgano electoral también ya envió 15 maletas electorales a los Estados Unidos para el voto en el exterior. Se explicó que el CNE ya tiene en su poder el 100% de las papeletas electorales impresas y se continúa con el maquilado de las maletas que ya contienen el dispositivo de rastreo o GPS, y se conoció que las que ya habían salido saldrán varios equipos a los lugares para instalarlos. Y el día de mañana se realizará un desplazamiento para ir a dejar los dispositivos GPS a aquellas rutas que salieron previamente y que no fueron con este dispositivo incorporado por razones logísticas, por lo cual pues todas las implementaciones novedosas que se han dado en el marco de este proceso electoral serán efectivas y se desarrollarán sin ninguna novedad en el marco del proceso del 30 de noviembre. En lo que respecta al resguardo y vigilancia del material electoral, más de 26,000 efectivos de las Fuerzas Armadas cumplen con esta tarea constitucional, según el portavoz de la institución castrense. Estarán brindando seguridad en los más de 5,700 centros de votación a nivel nacional. Las Fuerzas Armadas reitera al pueblo hondureño una vez más que este proceso de elecciones generales será limpio, transparente, confiable y puntual. De acuerdo al cronograma de despacho, este miércoles estaría saliendo el material para los departamentos de El Paraíso, Comayagua y La Paz. Y por último quedaría solo Francisco Morazán, el cual arrancará su distribución el viernes. El trabajo no se detiene aquí en las bodegas del Consejo Nacional Electoral con la maquila de las maletas electorales que tienen que estar a más tardar el sábado todas en los más de 5,000 centros de votación para desarrollarse el proceso electoral el próximo domingo 30 de noviembre. José Andino, Telenoticias. Mira, lo acaba de publicar la consejera presidenta Ana Paola Hall. Así en su cuenta de X indica, como CNE hemos superado cantidades de pronósticos adversos y dificultades a cada paso. Se ha hecho mucho esfuerzo para asegurar las elecciones generales del 30 de noviembre. Sus votos son la parte más importante del proceso. Demostremos nuestro amor a Honduras y vamos a votar. Y añade un video. Y ese es el video donde salen ya. Lo vamos a ver. En otra información, el secretario de Educación, Daniel Esponda, aclaró este martes que la entrega de las llaves de centros educativos a las Fuerzas Armadas únicamente ocurrió en el departamento de Copán y reiteró que Educación entregará las llaves conforme lo instruye el Consejo Nacional Electoral y lo que establezca la ley, ante el uso de escuelas como centros de votación en los comicios del 30 de noviembre. Bueno, en primer lugar, nosotros somos respetuosos de lo que manda la ley. Segundo, no son algunos directores departamentales, solo es el caso del departamento de Copán. El director departamental recibió una comunicación de la máxima autoridad departamental del CNE
donde establece ello. Nosotros vamos a entregar las llaves a quien nos diga el Consejo Nacional Electoral. La Secretaría de Educación, las escuelas, el sistema como tal, porque los profesores y la Secretaría de Educación jugamos un rol fundamental en el proceso democrático del país. Vamos a hacer lo que nos manda la ley y lo que nos pide el Consejo Nacional Electoral. Esponda insistió en que cualquier acceso a los centros educativos será coordinado bajo los procedimientos autorizados por el CNE a nivel nacional, garantizando orden y claridad en el proceso. La Secretaría de Gobernación confirmó este lunes que el 1 de diciembre será asueto para todas las dependencias del gobierno central y entidades descentralizadas, siguiendo instrucciones de Casa Presidencial. La medida busca garantizar que los empleados públicos que se desplacen a otras ciudades para votar el 30 de noviembre tengan tiempo de retornar de forma segura. Quedan exceptuadas las instituciones que por mandato deben operar sin interrupción: servicios públicos, seguridad, salud, bomberos, emergencias y entes que apoyan el proceso electoral. La Secretaría de Gobernación indicó que aún en estos casos se deberá garantizar que el personal pueda ejercer su derecho al sufragio. Bueno, ¿y los privados? ¿Los trabajadores privados? El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en un comunicado recomendó este martes a todas las empresas afiliadas otorgar las facilidades necesarias para que los trabajadores puedan votar en las elecciones del 30 de noviembre próximo. Este consejo insta a todas las empresas a nivel nacional para que el lunes 1 de diciembre de 2025 puedan conceder un permiso con goce de sueldo a los colaboradores que acrediten su participación en el proceso electoral. Con esta comunicación, el COEP reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el respeto a la democracia, al tiempo que hace un llamado al sector privado, a las autoridades y a la ciudadanía a garantizar un proceso electoral ordenado, pacífico y transparente que consolide la confianza en las instituciones del país. Y mira, y por si acaso los negocios empiezan a protegerse frente a escenarios de potenciales disturbios postelectorales. A 5 días de las elecciones del 30 de noviembre y en medio de la creciente crispación política, varios negocios comienzan a tomar medidas de autoprotección. En el sector del Luarque, salida al sur de la capital, desde este martes los propietarios instalaron paneles de madera para proteger los vidrios en caso de disturbios. Una respuesta preventiva que, según prevén algunos comerciantes, podría extenderse a otros establecimientos ante el clima de incertidumbre que se vive en el país. Aún así, la población espera que estas medidas no sean necesarias porque aspiran a elecciones limpias, transparentes y en paz, y a que cada contendiente acepte los resultados sin importar quién resulte ganador. Y la Confraternidad Evangélica llama a reprogramar los cultos del domingo. La Confraternidad Evangélica de Honduras solicitó a sus pastores reprogramar los cultos previstos para este domingo con el fin de que los fieles puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones. Para que cada uno de nosotros entendamos que por seguridad de nuestra gente, eso por un lado, pero otra por la democracia del país, podamos cerrar las iglesias ese día, hacer nuestros servicios el sábado y salir a votar masivamente desde las 5 de la mañana, estar listos y preparados para que ya a las 12 del mediodía la mayoría de nosotros los cristianos ya hayamos ejercido nuestro sufragio. Como parte del mensaje, Irías recordó que votar es una responsabilidad ciudadana y que las iglesias pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia, garantizando que sus miembros tengan tiempo para acudir a las urnas. La confraternidad se suma así a los llamados de diferentes sectores para que este 30 de noviembre los hondureños participen sin obstáculos y en un ambiente de paz, en una de las jornadas electorales más decisivas de los últimos años. La Corte Suprema de Justicia aprobó que todas las audiencias con privados de libertad programadas desde esta semana y hasta después de las elecciones se realicen de manera virtual. El Pleno de Magistrados argumenta que las Fuerzas Armadas estarán enfocadas en la custodia del proceso y no podrán trasladar a los reos desde los centros penales. Se ha instruido por parte de la presidencia de que siendo que nosotros tenemos capacidad instalada como para realizar estas audiencias mediante el procedimiento de la virtualidad, pues que se haga así de manera primaria para evitar pues que estas personas que tienen sus audiencias previstas puedan perderlas o que se acumule ya la mora que ya se ha venido registrando en los últimos tiempos. El magistrado Díaz confirmó que la medida busca evitar la suspensión de audiencia de término, especialmente en casos de alto perfil.
aprovechando la plataforma digital ya instalada en centros penitenciarios y juzgados móviles. El Poder Judicial afirma que no puede paralizar sus funciones y que la virtualidad garantiza continuidad sin afectar el proceso electoral. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos les tenemos dos importantes noticias. Primero, de nuevo somos elegibles para la cuenta del milenio. Esa corporación de la democracia estadounidense que facilita recursos a los países que respetan la democracia y muchos indicadores de los que les vamos a hablar. Es muy bueno y le viene en buen momento al gobierno. Somos de nuevo elegibles para la cuenta del milenio. No es que nos han dado algo en el marco de la cuenta del umbral o nos han suministrado ya 215 millones de dólares, que sí lo hicieron cuando Ricardo Maduro era presidente. Con eso se construyeron caminos secundarios, primarios del país y se hicieron muchas obras. Esa es la buena noticia que les vamos a desarrollar en los próximos minutos. Y además les tendremos otra. Se ha reunido hoy la presidenta de México con nuestra gobernante. Tendremos en directo a la periodista Gabriela Lobo con todos los detalles. Pero antes de desarrollar estas noticias, en nuestra sección del emprendedor lo invitamos a conocer y degustar los lácteos Escobar, una iniciativa de un emprendedor ceibeño que está abriendo puertas en esa ciudad. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Don Reinaldo Escobar es un pequeño emprendedor de esta ciudad Puerto de la Ceiba que con mucho esfuerzo y perseverancia ha iniciado con la venta de productos lácteos en los diferentes barrios y colonias de la Novia de Honduras. Este es un emprendimiento familiar, nace desde la necesidad de la pandemia. Estábamos pues en la casa y conversando con la familia, pensamos por qué no meternos al negocio de venta de lácteos a domicilio, ya que mi cuñado pues vende lácteos a domicilio, entonces así empezamos a atender a las personas conocidas. Teníamos un promedio de entre 25 y 50 clientes por día que atendíamos. En su vehículo recorre las avenidas y calles de esta ciudad para ofrecer su producto de alta calidad. La oferta que se tiene de productos lácteos no es como la que había antes, ¿verdad? Había menos oferta de productos lácteos, ahora hay mayor, pero mantenemos siempre la calidad en el servicio y la calidad de los productos. Entonces eso nos mantiene a la vanguardia. Y pues seguimos avanzando, seguimos progresando, brindando la mejor calidad y tratando de dar el mejor servicio a nuestros clientes. Para apoyar a este emprendedor puedes hacer tus pedidos al 9884-0770. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Lo positivo lo encontramos en Ciguatepeque, donde las autoridades de turismo capacitan a unos 60 jóvenes para mantener las tradiciones navideñas que fomentan el arraigo y la identidad cultural. La noticia positiva es presentada por Diunsa. El Black Week se adelantó en Diunsa. Los precios más bajos de Honduras garantizados. Aprovecha y llévatelo sí o sí. Un grupo de 60 jóvenes de la ciudad de Ciguatepeque ampliaron sus conocimientos en comidas de la temporada navideña, así como bebidas de la fecha, para prestar un diverso servicio a todos sus clientes. Y también jóvenes, porque acuérdense que tenemos diferentes talleres. Uno fue taller de coctelería en tema de barismo, ¿verdad? En donde habían chicos participando, y el tema de comidas navideñas, que todos eran todas mujeres. Así usted puede ver, ¿verdad? Son todos platillos que se elaboraban desde cero, ¿verdad? Se les enseñó desde cómo alinear un cerdito, ¿verdad? Que podían sacar del cerdito, hasta ya de gusto de los platos que han preparado con todo el esfuerzo y el cariño cada una de ellas. Los talleres son constantes y diversos con miras a fortalecer el turismo en este municipio. Recuerda que hemos trabajado desde la administración del doctor en diferentes talleres, ¿verdad? Incluyendo lo que es repostería. También hemos dado de procesamiento de lácteos, entonces una amplia gama de cursos que hemos podido dar. La efectividad de los conocimientos adquiridos por los participantes son inmediatos, ya que están brindando sus frutos. Sí, ya hicimos la práctica, sí, exactamente. La verdad que es una oportunidad muy buena, porque pues es algo que es gratuito, fue gratis,
no se invirtió en nada y se aprendió mucho. Exactamente, los invito a que pues siempre se inscriban, porque yo me inscribí en la página y fui una de las seleccionadas. Desde la ciudad de Zihuetepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. Bueno, tenemos acceso a la carta que la consejera electoral Cosette López le ha enviado hoy al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y le advierte sobre un deterioro grave en la autonomía e integridad del organismo electoral hondureño en vísperas de las elecciones generales de 2025. En el documento que ven en pantalla ustedes, la consejera señala que el CNE enfrenta un asedio institucional que coincide con las preocupaciones ya expresadas por la misión de observación electoral de la OEA, destacando parálisis deliberada del Pleno del CNE por la negativa a sesionar de un miembro propietario y suplentes afines al partido de gobierno, declaraciones difamatorias dirigidas, según afirma, a erosionar la credibilidad del organismo electoral, intervención irregular de fiscales del Ministerio Público y de la Policía Nacional en instalaciones del CNE con secuestro de documentos, intimidación a empleados y decomiso de celulares, acciones penales infundadas contra consejeros, basadas, dice, en información no verificada, bloqueo de instalaciones por simpatizantes del partido oficialista, solicitudes inusuales de investigación por parte de las Fuerzas Armadas contraviniendo su rol técnico constitucional. López Osorio en esta carta afirma que estos hechos representan una afectación directa a la independencia electoral y se desarrollan en un contexto más amplio de alteración del orden constitucional, mencionando la prolongada suspensión de sesiones en el Congreso, intentos de suplantar al Poder Legislativo mediante una comisión permanente, un estado de excepción prolongado que afecta a derechos fundamentales en plena etapa preelectoral. Sostiene la consejera en esta carta al presidente de la Comisión Permanente de la OEA que este panorama encaja en los supuestos de los artículos 18, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana. Finalmente, le solicita a la OEA reconocer formalmente los hechos expuestos, garantizar la participación legítima de las autoridades colegiadas del sistema electoral hondureño en la sesión extraordinaria y activar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana. Al superar 14 de los 22 indicadores, Honduras vuelve a ser elegible para la cuenta del milenio, pero sigue reprobado en el indicador de la corrupción. Acepta el gobierno, mientras los analistas dicen que Honduras pasa por una revisión a la metodología, permitiendo que un país sea elegible sin que apruebe necesariamente el indicador de corrupción. Honduras vuelve a figurar en la lista de países elegibles de la Corporación del Desafío del Milenio, un hecho que genera expectativas porque abre la posibilidad de acceder a fondos para el desarrollo. Nuestro país ha alcanzado los parámetros técnicos establecidos en la guía de indicadores, reflejando avances sustanciales en áreas clave como la libertad personal, la rendición de cuentas gubernamental y la estabilidad macroeconómica. Esos indicadores son los que permitieron que Honduras sea elegible para el año 2026. Destaca que Honduras superó 14 de 22 indicadores, entre ellos educación, salud y política fiscal, pero reconoce que el país salió reprobado en el indicador de corrupción con un puntaje de 24 de los 50 que necesita para aprobar. Honduras no ha aprobado todavía el indicador de corrupción. Eso está y está en los indicadores. No lo vamos a negar ni vamos a cubrir. La pregunta es ¿por qué calificó Honduras si reprobó en corrupción? El resultado fue gracias a que el 20 de octubre pasado, la Corporación del Desafío del Milenio aprobó un cambio metodológico, permitiendo que un país sea elegible sin que apruebe obligatoriamente el indicador de corrupción. De lo contrario, no habría entrado en la lista, explica este economista. Esa condición se flexibiliza y ahora es o pasar el indicador de corrupción o pasar el indicador de Government Accountability, que significa rendición de cuentas del gobierno. Con esto, Honduras recuperó la elegibilidad, pero no los fondos. Obtenerlo dependerá de los esfuerzos que se hagan en los próximos meses, ya que cualquier retroceso podría dejar al país sin esta oportunidad. Nos abrió una oportunidad y lo que hay que hacer es aprovecharla. Ser elegible no significa que tenemos disponibilidad de fondos. Ser elegible es que hay posibilidades.
Este académico agrega que el acceso a los fondos dependerá del respeto al Estado de Derecho, las libertades civiles y del lobby político que haga el próximo gobierno con Estados Unidos. Explica que primero se podría entrar al programa Umbral, un apoyo enfocado en fortalecer las instituciones, y si muestra avances en control de corrupción, el país podría optar después a un compacto que es de entre 200 y 300 millones de dólares para proyectos de desarrollo. Sara Carranza, Telenoticias. Ha reaccionado desde México la gobernante hondureña a través de la red social X. La presidenta Castro aseguró que hace 16 años un golpe de Estado militar promovido por narcotraficantes le arrebató a Honduras la democracia, la credibilidad internacional y el acceso a la cuenta del milenio. Hoy mi gobierno cumple y honra los principios que entonces fueron violentados, garantizando la libertad personal, la democracia, la rendición de cuentas, la reducción de la pobreza y disminución significativa de la violencia, así como el mayor crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Expresó al tiempo que garantizó para este 30 de noviembre unas elecciones libres, transparentes y depositadas en la confianza y la voluntad soberana del pueblo hondureño. ¿Tenemos a Gabriela Lobo? Al canciller Bú sobre esta temática de la cuenta del milenio. Sí, hoy esta es la noticia del día, debe ser esta. Honduras es elegible a la cuenta del milenio, ¿verdad? Millennium Challenge Corporation. Entonces, Honduras aprobó los diferentes parámetros. Obviamente hubo una confusión. Se dijo que no se había aprobado, pero los parámetros cambiaron. El nuevo gobierno de Estados Unidos cambió los parámetros y Honduras aprobó y califica a la cuenta del milenio para el año fiscal 2026. Es una gran noticia y eso refleja el trabajo de nuestra presidenta los últimos casi 4 años. Bueno, estamos escuchando al canciller Bú refiriéndose a la cuenta del milenio. Sí, ya tenemos a Gabriela Lobo. Hay una reacción también del canciller sobre la reunión de la OEA, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Ya tenemos a Gabrielita Lobo. Adelante. Buenas noches, Renato, Cristina, televidente de TN5 Estelar. Déjenme informarles que hace unos minutos el canciller hondureño Javier Busotto dio declaraciones a la prensa hondureña en este viaje, esta visita oficial que está haciendo la mandataria hondureña en la Ciudad de México con su homóloga Claudia Sheinbaum. Se refirió explícitamente a la postura oficial del gobierno hondureño referente a esta sesión extraordinaria realizada en la OEA esta tarde. Escuchémosla a continuación. Hoy se llevó a cabo este consejo en la OEA extraordinario, ¿verdad? Y escuchamos a los países sus preocupaciones. Como ustedes escucharon, todos los países nos apoyan a nuestro proceso, apoyan la libre autodeterminación de los pueblos en Honduras y en los demás países de la región. Esa es la gran conclusión de hoy. Nos felicitaron por nuestro proceso el 30 y sobre todo llamar al pueblo a votar, llamar al pueblo a salir masivamente a ejercer su derecho del voto. El canciller hondureño también hizo referencia a los resultados de la reunión de la presidenta Xiomara Castro con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum y pues se nos ha informado que se abordaron temas relacionados con la migración, el apoyo cultural entre ambas naciones, también ayudas sociales para la mujer, para la juventud y también ciertos proyectos que se piensan desarrollar en materia energética. Entonces tenemos resultados de la cooperación entre ambos países. También se habló del tema energético, cooperación energética. Vamos a renovar un acuerdo que tenemos con Pemex aquí en México para lo que es exploración petrolera en Honduras y cooperación técnica. También el Instituto de Formación acá para estudios petroleros. También tenemos en lo cual tenemos 2 alumnos ya cursando maestría en México. Entonces estamos muy contentos con la cooperación energética que también será renovada entre ambos pueblos, entre ambos países. Y se conversó también sobre un intercambio cultural, sobre una imagen de Francisco Morazán que estamos estudiando, ¿verdad? Que data desde el siglo XIX. Entonces haremos un convenio para continuar con esa cooperación cultural. Con esto culmina la gira de la presidenta por la Ciudad de México. Se nos ha informado que ella mañana estará retornando al país
en un vuelo con su secretario privado Héctor Zelaya. Sin más que informarles, regreso con ustedes al estudio desde el Monumento de la Revolución en la Ciudad de México. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y justamente esto es lo que ha descrito la presidenta de México con motivo de esta visita de la gobernante hondureña. Hoy recibimos en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien está por concluir su mandato. Reconocemos el trabajo y compromiso con su pueblo. Gracias por la amistad y la buena relación bilateral, escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y en el mundo en TN5, hoy Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se ha referido a esas relaciones de su país con Venezuela y dice que él podría hablar con Nicolás Maduro, que las cosas se pueden hacer por las buenas o por las malas. Nos resume en el mundo en TN5, Cristina Rodríguez. El mundo en TN5. Más adelante, policía captura exmilitar como principal sospechoso del horrendo crimen de una niña de 6 años en Petoa, Santa Bárbara. La policía capturó a un exmilitar como principal sospechoso del horrendo crimen de una niña de 6 años en Petoa, Santa Bárbara, cuyo cuerpo fue encontrado oculto con hojas y sin ropa interior. La familia y la sociedad claman justicia. Visiblemente golpeado y en completo silencio, el padre de Kimberly Savillón Barahona, de 6 años, llegó a la morgue de medicina forense tras la trágica muerte de su hija. Kimberly fue hallada sin vida, desnuda y cubierta con ramas en la aldea El Paraíso, en Petoa, Santa Bárbara. Boquita abajo, la niña así desnudita, yo creo que igual Maya haber abusado de ella, ¿me entiendes? Y la dejó tapada con monte, igual Maya, por eso no la podíamos encontrar. Y solo el pantaloncito le quitó porque la blusita la tenía la niña. La familia exige que se haga justicia y que el culpable enfrente las consecuencias del abominable hecho que tiene de luto a la comunidad del Paraíso, que anoche no salía del asombro pues la pequeña era muy querida. La policía no hace justicia, pues lo va a tocar actuar a nosotros, porque eso no se puede quedar así, ¿no? Eso no es de un ser humano quitarle la vida a un niño así. Toda la gente la quería porque era una niña bien, bonito el modo, viera, donde quiera que lo miraba uno. Ella le saludaba, lo conociera o no lo conociera. En una marcha desarrollada en San Pedro Sula, la Red de Mujeres de Santa Bárbara condenó el crimen y piden todo el peso de la ley para el responsable. Y ese que lo hizo no merece que vuelva a salir de la cárcel. Si es que solo eso sería más. Porque eso es una ingratitud, hacer eso con una criatura que no tiene nada que ver. Imagine una niña indefensa, cómo se ensañaron con ella. Y no es posible que ahora digan que porque tiene un enfermo mental y que se vaya a quedar así a muerte. Un equipo de la Dirección Policial de Investigación se encuentra en Petoa tras la captura de un sujeto, presuntamente un exmilitar. Las autoridades señalan a este individuo como el responsable de la muerte. Podemos afirmar, ha sido requerido una persona, un hombre de 28 años, quien es originario de este sector, quien sería un supuesto responsable o sospechoso de haber cometido o darle muerte a esta menor de 6 años. La tardanza de la entrega de la menor es a raíz de las investigaciones que se llevan a cabo, de tal manera que el cuerpo será enterrado hasta mañana en su natal Paraíso, en Petoa, Santa Bárbara. Orly Martínez, Telenoticias. El Poder Judicial de Honduras presentó este 25 de noviembre los principales hallazgos del diagnóstico institucional que sustentará la construcción de su nueva política de igualdad de género. El estudio identifica avances, desafíos y brechas internas en materia de acceso a la justicia, participación de mujeres, liderazgo y prácticas administrativas, con el objetivo de fortalecer una justicia basada en la igualdad y el respeto a los derechos humanos. La jornada reunió a magistradas, magistrados, unidades técnicas, instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil. Con esta socialización, el Poder Judicial avanza hacia una política integral que incorpore estándares nacionales e internacionales en derechos humanos y que promueva un sistema de justicia más equitativo, accesible y orientado al bienestar de todas las personas.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estas próximas 24 horas pues estaremos recibiendo pues humedad, principalmente en la parte norte del país. Tenemos un canal de humedad marcado que se extiende desde el norte de Belice hacia el territorio hondureño. Entonces, ¿qué va a generar? Pues vamos a ver los mapas siguientes porque precisamente pues nos vamos a encontrar con ese ingreso de humedad porque los vientos llegan del noreste y varían al este. Y precisamente los del noreste son los que arrastran esa humedad. Y aquí estamos viendo la dirección justamente que tendrán los vientos sobre el territorio hondureño y todo el istmo centroamericano y cómo se va a reflejar en ese arrastre de humedad. Aquí va incrementando la humedad conforme avancen las horas de esta jornada de miércoles y pues se deben producir los chubascos de los cuales estamos hablando, principalmente en horas de la tarde, ingresando por el departamento de Gracias a Dios, abarcando Colón, un poco de la costa norte y hacia horas de la noche sobre el departamento de Cortés. En el resto, las condiciones son semiestables, a ratos algunos nublados importantes, pero no tendremos acumulado de precipitación. Solamente en las regiones que hemos descrito, la humedad relativa incluso puede descender a 33 en zonas del centro y la zona sur y tendremos temperaturas también que estarán agradables. 2 metros la altura máxima en el litoral caribe y esperando 1.7 a la salida del Golfo de Fonseca. Y les decía de temperaturas agradables aquí en el centro de 27, en la parte norte 30 y 31 se pueden manifestar en zonas del occidente, 35 bien calientito en la zona sur y 30 las máximas en la región oriental. Así que tomar en cuenta ese pronóstico y cuidarse mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. La diputada Iroshka Elvir junto a candidatas a diputadas del Partido Liberal llegaron al Ministerio Público para interponer una denuncia en contra de activistas del Libre por los delitos de lesiones y daños, luego que fueron atacadas el pasado sábado mientras realizaban una caravana. Elvir también responsabilizó de estos hechos a la candidata presidencial del Libre, Rixi Moncada. La denuncia es contra la señora Rixi Moncada porque ella es la persona responsable de pedirle a sus bases que inciten al odio. La apología del odio nace desde la candidata del Partido Libertad y Refundación Libre, Rixi Ramona Moncada, quien ha ejercido apología del odio todos estos meses en contra de la estabilidad del proceso de elecciones generales, como lo hemos visto, también la ha instruido a su, en este caso, ejecutor dentro del Consejo Nacional Electoral, este monigote que no respeta, que no toma posiciones como consejero, sino que ha tomado posiciones políticas, Marlon Ochoa. La parlamentaria explicó que acompañan la denuncia con medios de prueba en una USB que contiene videos y audios que constatan los hechos.